Bueno, tenemos que seguir hablando sobre este tema. La bola pica y se extiende. Esto es solo el comienzo de muchas cosas que deberán suceder en pro de la consolidación democrática en Venezuela. Está con nosotros Andreina Chacín. Ella es opositora. Ahí la vieron hablando hace un ratito. Residente aquí en Panamá ya por muchos años, Andreina. ¿Cuántos años ya? 8 años. 8 años. Batallando y sufriendo también, ¿no? Batallando, sufriendo y amando Panamá. Próximamente panameña, ya en un proceso bueno. de naturalización. Esto le preguntaba yo a Adriana Rincón hace unos días, que estuvo por acá, del periódico El Venezolano, si los venezolanos se iban a devolver, algunos, a Venezuela con este cambio que se va a dar en Venezuela a raíz del triunfo de la oposición. Mira, es un compromiso de todo venezolano en el exterior de aportar ese granito de arena por la recuperación de la democracia. Pero vemos muchos como yo que ya estamos enraizados, que tenemos nuestras familias. Mi hija tiene más años viviendo en Panamá que los que vivió en Venezuela. Y es muy difícil salir de nuevo y decir, lo dejo todo y vuelvo a Venezuela. Evidentemente vamos a regresar a formar parte de ese proceso, pero Panamá es nuestra patria por adopción. Andreina, ¿qué va a pasar en Venezuela? O sea, la gente piensa que con este triunfo de la oposición, o sea, sale el sol enseguida para todos. ¿Es así? Bueno, es inevitable sentir que todo ha cambiado, pero esto es el primer paso dentro de una cruzada por la recuperación democrática. Maduro dijo que no va a apoyar la amnistía que se va a buscar inmediatamente se instale la nueva asamblea para los presos políticos. Claro. ¿Cómo se piensa manejar esto? Son sus precios por conciencia, son sus trofeos de su infamia y de todos sus asesinatos. Él no los va a querer ver sueltos. Pero hay un procedimiento constitucional que permite que con esta mayoría calificada, en el caso de amnistía, él no tenga que aprobarlo. Finalmente, ¿cuántos diputados van a ser? 112 es lo que se dijo, 112 sí. Y 55 del Eso gobierno. Es correcto. Ayer a cuentagotas. O sea, llegaron exactamente con 3 indígenas, tengo entendido. Exactamente. Los 3 representantes indígenas son alianza de la oposición y llegamos a 112 diputados, 55 del PSUV, que nos da la mayoría calificada. Ahora, ¿qué significa mayoría calificada? ¿Cómo repercute esto en las decisiones que se vayan a tomar de ahora en adelante? En Venezuela no hay separación de poderes, no hay ese equilibrio de poderes y a través de la mayoría calificada podemos ir saneando cada uno de esos poderes. Por ejemplo, nombramiento de los representantes de los poderes públicos como procurador, contralor, Ministerio Público, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, miembros del Consejo Nacional Electoral, que son justamente las cabezas de otros poderes públicos que durante estos 17 años estuvieron secuestrados. ¿Se va a someter al gobierno de Maduro? ¿Se va a hacer un escrutinio de lo que se ha hecho hasta este momento con la posibilidad de removerlo? Bueno, esa es una de las funciones que tienen los asambleístas y más con una mayoría calificada. Hacerle una investigación, una revisión de todo lo que ha pasado en este periodo presidencial de Maduro y además convocar el año que viene a un revocatorio. Ahora, ¿eso es indispensable que se logre hacer antes del 19 que culmina su mandato o podrían llegar hasta el 19 a las elecciones? Mira, yo pienso que es un clamor de la gente el poder expresar si quieren o no a Maduro en la presidencia. Yo pienso que el pueblo venezolano con un nivel de desaprobación de un 89%, dicho por Data Analysis, que es una de las principales empresas de encuestadoras en Venezuela, hace ver de que una de las aspiraciones es que podamos ir a un revocatorio. Y evidentemente será de nuevo el pueblo el que lo defina. Ahora, ¿cómo lograr todas estas aspiraciones que se buscan a corto plazo, con Maduro todavía, pues hablando de una contrarrevolución? Esta semana está pidiendo la renuncia de todos sus ministros, de todo su gabinete, un Diosdado Cabello que aspira a convertirse en el ministro de Defensa. O sea, ellos aparentemente no van a dar el brazo a torcer tan fácilmente. Sí, definitivamente que él haya pedido la cabeza, o la renuncia a sus ministros demuestra de que hay una señal de rectificación, pero la rectificación no va a ser solamente espiando culpas en ellos. Hay una cantidad de medidas que él tiene que tomar y lamentablemente tiene un aparato productivo destruido. Por más que él quiera activar la economía del país, no lo va a poder lograr. Fíjate que el cuento de la guerra económica no se lo comió ningún venezolano. Él decía que la guerra económica era creada por la oposición. Si eso fuera cierto, nosotros apoyado por el imperio norteamericano. Exactamente. Que de hecho lo acaba de repetir Evo Morales. Evo Morales y muchísimos personeros del régimen fuera, inclusive de Venezuela. Yo escuchaba aquí a varios panameños que lo decían y yo les decía, eso no es cierto.
No ganó el imperio, no ganó los yanquis, ganó el pueblo. Claro, si los que fueron a votar uno a uno fueron los venezolanos. El Ellos pueblo que se perdieron tomó su 2 tiempo y millones. depositó, bueno, marcó su voto. Perdieron 2 millones de votos. Con las elecciones del 2013 a estas elecciones del 2015, si vemos las cifras, perdieron 2 millones de votos. La oposición creció a 400.000 votos. Eso es una lectura que tenemos que revisar mucho también nosotros, oposición, pero el chavismo fundamentalmente. ¿Dónde están esos 2 millones de votos que ellos habían sacado en el 2013? ¿Dónde están esos 2 millones de chavistas? ¿Se pasaron a la oposición? ¿Se quedaron en sus casas? Algunos analistas dicen que los venezolanos no votaron precisamente por la oposición, sino por un cambio radical en la economía, en el panorama sociopolítico, en la estabilidad del país. Eso es correcto. Dentro de esa alianza de la Mesa de la Unidad Democrática hay muchos factores políticos. De hecho, estamos representados por muchísimos partidos que hicieron diferentes propuestas en diferentes sectores del país de acuerdo a las necesidades. La gente entendió que teníamos que ir a un cambio y una propuesta de renovación, de producción, de recuperación del aparato productivo, de la búsqueda de niveles más altos de educación, claro, de equidad, de propiedad privada, de libertades. Veíamos hace un rato al ex embajador de Panamá en la ONU, Willy Cochez. Decía que la oposición tendrá que ser muy inteligente. ¿Qué es lo principal que tiene que hacer la oposición ahorita mismo para recuperar el país? Atender los problemas reales, la economía, la inseguridad, la inflación, o sea, los problemas que realmente agobian al venezolano y dejarnos de tonterías en cuanto a situaciones que pueden ser muy mediáticas, claro, pero que no son importantes. ¿Habrá reconciliación o persecución? Yo creo que tiene que haber reconciliación. Nosotros tenemos que buscar la manera de esos puntos de unión entre los venezolanos y otra cosa muy importante, el punto de unión de Venezuela con el mundo. Pero la herida que existe en este momento es enorme. Lo que ha causado el chavismo, el gobierno de Maduro en este momento, durante todos estos años, pues ha calado fuerte. ¿Será fácil eso, ponerlo a un lado? Se va a tener que equiparar ese dolor con la alegría de la recuperación, con los anhelos, con las ansias, con los deseos, con las esperanzas de un país mejor. Pero no ganamos nada con una cacería de brujas, no ganamos nada con rencores y con odio y generando más división. ¿Piensas tú que el apoyo ofrecido por el aparato militar venezolano a la oposición realmente marcó la diferencia y es un soporte para lo que viene de aquí en adelante? Bueno, el ministro de la Defensa, que además también es ministro jefe del CEOFAN, que es de todos los componentes militares, se apegó institucionalmente a lo que la Constitución establece. Padrino López. Vladimir Padrino López. Yo siento que él no hizo nada extraordinario, no es mi héroe, ha sido un hombre que le ha hecho mucho daño. Lo están considerando a nivel internacional, quizás los que no manejan internamente el tema venezolano, lo están considerando y viendo como un héroe, porque fue y salió públicamente y dijo que las Fuerzas Armadas iban a respaldar lo que se decidiera en estas elecciones, lo que decidiera el pueblo venezolano. Mira, obviamente en contra de lo que se supone quería hacer Diosdado Cabello, Maduro, lanzar las turbas estas a las calles que hubiesen causado un caos en Venezuela. Eso es correcto, pero fíjense algo, la oposición y el pueblo venezolano durante muchos años ha recibido mucha violencia y mucha represión por parte del régimen. Cuando alguien hace algo bien, se le tilda de héroe. Hacer algo bien es estar apegado a la normativa y fue lo que hizo Padrino López. Él, no debemos de olvidar que él aprobó una resolución de uso de armas de fuego en concentraciones y eso generó muerte de muchos opositores. O sea, que él podría ser juzgado por esta situación. Sí, los delitos de lesa humanidad que él ha cometido no van a tener menos condena o menos pena porque él se haya apegado a su cargo. Ahora, gente como tú, conocedores reales y los venezolanos que manejan muy bien pues su historia y lo que está sucediendo, mencionan y dicen que Padrino López simplemente fue la respuesta a la presión que ejerció su propia tropa, que inclusive hablaban de un golpe de Estado a Maduro si no respaldaban realmente los resultados reales de estas elecciones. Eso es correcto, y en la historia de Venezuela es muy parecido a lo que ocurrió en Chile. En el momento del plebiscito, los militares dijeron vamos a reconocer la voluntad del pueblo y si es mayoría lo vamos a reconocer. Y se está repitiendo la historia latinoamericana. Los militares de base le dijeron a los comandantes no vamos a aceptar órdenes de ir contra el pueblo, tenemos que aceptar la voluntad. Y Padrino López simplemente entendió que lo debía hacer. Hay algo importante sobre Padrino López, hay denuncias graves de narcotráfico.
Hay investigaciones hechas en los Estados Unidos. Él forma parte de los carteles del narcotráfico. Entonces estamos hablando de una ficha del chavismo que por primera vez se apegó institucionalmente a lo que le correspondía, que es el respeto a la voluntad del pueblo. Y esto le podría costar muy caro, inclusive. Bueno, le costó, porque anoche Maduro le dijo, entrégame el cargo. Él es ministro de la Defensa. Ya él, por tiempo de servicio, estuve leyendo, ya cumplió su periodo, pero Maduro no lo había reemplazado porque los que le siguen para reemplazarlo son fichas de Diosdado Cabello. Eso es correcto. Eso es correcto. Definitivamente allí. Y ahí te das cuenta entonces la discrepancia y la división que existe dentro del mismo chavismo, o sea, entre Maduro y Diosdado Cabello en este caso. Yo me pregunto qué va a hacer Diosdado Cabello después que le apagó el micrófono, hizo una cantidad de violaciones de derechos humanos a los propios diputados de sentarse de último dentro de la Asamblea Nacional. Hay una guerra intestina entre ellos, pero ahora ¿qué va a pasar con Diosdado? Claro. Y esa es una pregunta que yo me hago porque él era una fuerza. ¿Y él tiene señalamientos de estar vinculado con el narco? Exactamente. ¿Narcotráfico? Y hay una investigación abierta en una corte federal de Nueva York que lo vincula directamente como el jefe de un cartel de narcotráfico. O sea que hay una situación bastante compleja en Venezuela en todos los ámbitos que se están vislumbrando por delante a partir de este momento. Sí, por eso que te decía que esto es el comienzo o el primer paso dentro de una cruzada por la recuperación de la democracia de Venezuela. ¿Quién va a ser el líder de la oposición? Hasta ahora en la mesa de la Unión Democrática, la MUD, habían estado pues muy compenetrados todos, y empujando, como se dice, hacia un mismo norte. ¿Qué va a pasar ahora? Debemos seguir unidos. ¿Quién se convertirá en el líder? Bueno, nosotros Leopoldo López, Capriles, María Corina Machado, ¿quién? Mira, hay liderazgos naturales dentro de toda esta lucha opositora. El liderazgo de María Corina es innegable. El mismo Leopoldo, hasta dentro de su cárcel, nos ha dado a nosotros una lección de civismo y democracia. Capriles tuvo su buen momento y ahorita está recuperando seguidores. Acuérdate que el Primero Justicia es el partido que sacó más diputados en la Asamblea Nacional. Claro. Pero en este momento quien nos une es Chuo Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad, con un compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas de mantenernos unidos. Andreina Chacín, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación.